vamos a ver la conversión de unidades. ¿Qué quiere decir conversión de unidades? Quiere decir que nos van a dar un número con una unidad de medida o un valor con una unidad de medida y nosotros lo tenemos que pasar o convertir a otro valor con otra unidad de medida. En este caso, nosotros vamos a ver la conversión de unidades en magnitudes escalares, que recuerden que se diferenciaban de las magnitudes vectoriales. ¿Qué necesitamos para realizar esta conversión de unidades? Necesitamos estas tres tablas de acá. La primera tabla corresponde a la unidad de medida de longitud o distancia. La segunda tabla corresponde a la unidad de medida de la masa. Y la tercera tabla corresponde a los líquidos. Como se darán cuenta, las tres tablas son en sí parecidas. Nosotros tenemos en la primera tabla kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetro, centímetro y milímetro. En el caso de la tabla de abajo, tenemos kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decígramo, centígramo y milígramo. En la última tabla, kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Como verán, las tres tablas son iguales. Lo único que cambiaría sería que una mide distancia, otra mide masa, otra mide líquidos, pero en sí están ordenadas exactamente igual. Vamos a trabajar con la primera, con el resto es exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. A mí me dicen que tengo 0,012 kilómetros, ¿bien? Y lo quiero pasar a, por ejemplo, decímetros. Para realizar esta conversión, lo que yo tengo que hacer es ubicar este 0,012 kilómetros en su casilla correspondiente. Si me dice que son kilómetros, lo pongo debajo de kilómetros. 0,0. Para realizar esto, hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a explicar una de ellas, pero si van a investigar por internet, fíjense bien el método y traten de no perderse, porque las maneras cambian. En este caso, nosotros ponemos 0,012 kilómetros debajo de la correspondiente unidad de medida, que es el kilómetro, y me pide que lo pase a decímetro. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuántos decímetros equivale 0,012 kilómetros? Yo para realizar esta conversión tengo que llevar este número hacia el decímetro. ¿Cómo realizo esto? Yo cada paso que doy en la tablita, si me muevo hacia la derecha, tengo que multiplicarlo por 10. Cada paso que doy, multiplico por 10. ¿Bien? Entonces, el kilómetro primero lo tengo que pasar a hectómetro. ¿Por qué? Lo multiplico por 10. 0,012 por 10 sería 0,12. Si tienen algún problema con esto, pueden usar la calculadora. En mi caso no hay problema. De hectómetro a decámetro, como me sigo moviendo hacia la derecha, multiplico por 10. 0,12 sería 1,2. ¿Bien? De decámetro a metro, 1,2 por 10 es 12, y 12 por 10 es 120. Esto quiere decir que 0,012 kilómetros es lo mismo que decir 120 decímetros. Bien, veamos un ejemplo más que nos piden pasar de 12.000 centímetros a hectómetros. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior?
la diferencia que para llegar de centímetros a hectómetros, ahora me tengo que mover hacia el lado izquierdo. Y para realizar la conversión de unidades y moviéndome hacia el lado izquierdo, yo lo que tengo que hacer es, cada paso que doy, en lugar de multiplicar por 10, como hacíamos hacia la derecha, lo que se realiza ahora es dividir por 10 cada paso que da. Entonces, si nos movemos hacia la derecha, cada paso que da se multiplica por 10, y si nos movemos a la izquierda, cada paso que se da se divide por 10. En este caso, me pide pasar de 12.000 centímetros a hectómetro, o cuántos hectómetros equivalen 12.000 centímetros. En este caso, pongo el 12.000 debajo del centímetro, como hacíamos anteriormente, y comienzo a dividir por 10. 12.000 dividido 10 sería 1.200. 1.200 dividido 10 es 120. 120 dividido 10 es 12. Y 12 dividido 10 es 1,2. Por lo tanto, 12.000 centímetros es lo mismo que decir 1,2 hectómetros. Como verán, ahora aparece una nueva tabla, que todas las unidades de medida están elevadas al cuadrado. Una unidad de medida está elevada al cuadrado, por ejemplo, cuando tenemos que medir áreas, 40 metros cuadrados, 5 kilómetros cuadrados, etc. Para convertir unidades, cuando las unidades de medida están elevadas al cuadrado, la única diferencia con las tablitas anteriores es que cuando yo me muevo hacia la derecha, paso por paso, tengo que multiplicar por 100. Bien. Y si me muevo al lado izquierdo, paso a paso tengo que dividir por 100. Eso sería la única diferencia que hay con la tablita anterior. Vamos a dar un ejemplo. 0,035 hectómetros cuadrados. Bien. Yo lo tengo que pasar a metros cuadrados, por ejemplo. Vamos a borrar estas flechitas acá. Para realizar esta conversión, ponemos el número donde corresponde, y cada paso que doy lo multiplico por 100 por ser unidades cuadradas. En este caso, hectómetro cuadrado a decámetro cuadrado dividido 100 sería 0,035 dividido 100 es lo mismo que 3,5. Bien. Y 3,5 dividido 100 sería 350. Por lo tanto, 0,035 hectómetro cuadrado es lo mismo que decir 350 metros cuadrados. Lo mismo sucede cuando, en lugar de tener los números, las unidades de medida, perdón, elevadas al cuadrado, lo que tengo es elevadas al cubo o elevadas a la 3, si lo quieren decir de esa manera. Todos elevados al cubo. Si yo tengo unidades de medida elevadas al cubo, como por ejemplo es el caso cuando queremos medir volúmenes, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando yo me muevo hacia el lado izquierdo, es dividir por 1000, y cuando me muevo hacia el lado derecho, es multiplicar por 1000. Por ejemplo,
si yo tengo 1000 decímetros cúbicos y lo quiero pasar a, por ejemplo, decámetros cúbicos, lo que tengo que hacer es poner esta unidad de medida en donde me dice, en este caso, decímetros cúbicos, 1000, y como son unidades cúbicas, cada paso que doy hacia la izquierda es dividir por 1000. Cada paso que doy, divido por 1000. ¿Qué quiere decir? 1000 dividido 1000, 1, y 1 dividido 1000, 0,001. Por lo tanto, decir 1000 decímetros cúbicos a decir 0,001 decámetro cúbico es exactamente lo mismo. O 0,001 decámetro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Nos queda por ver cómo hacer la conversión de unidades cuando se trata de magnitudes vectoriales. En este caso puse un ejemplo de 40 km por hora y yo quiero pasar estos 40 km por hora, que se trata de una velocidad, a metros por segundo. O sea, quiero saber a cuánto equivale estos 40 km por hora, pero en metros por segundo. Es un poco más complejo que las magnitudes escalares por el hecho de tener dos unidades combinadas, por así decirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para poder pasarlo, tenemos 40 km por hora. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar este 40 km por hora. ¿Por qué? Vamos a empezar con los kilómetros. Yo lo quiero pasar a metros. Estos kilómetros los quiero pasar a metros. Y yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y lo pongo de esta manera. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Todavía me falta pasar las horas a segundos. Por lo tanto, tengo que realizar una multiplicación más, en donde 1 hora equivale a 3600 segundos, porque yo quiero pasar a segundos. La hora la quiero pasar a segundos. ¿Bien? Entonces, repitamos los pasos. Yo quiero pasar este 40 km por hora a metros por segundo. Comienzo escribiendo estos 40 km por hora que tenía inicialmente y lo tengo que multiplicar por 1000 metros sobre kilómetro. ¿Por qué? Porque en 1 kilómetro hay 1000 metros. Y todavía me falta realizar el pasaje de las horas a segundos. Por lo tanto, yo multiplico 1 hora sobre 3600 segundos. Ahora, ¿cómo sé yo si tengo que poner los 1000 metros arriba o los 1000 metros abajo? O los kilómetros arriba o los kilómetros abajo? O 3600 segundos sobre hora o hora sobre 3600 segundos. Bien, se pueden dar cuenta de dos maneras, ¿bien? O bien, sabemos que tenemos que pasar todo a metros por segundo, por lo tanto, los metros sí o sí tienen que estar en la parte de arriba de la fracción o en el numerador, y los segundos se tienen que encontrar debajo de la fracción por el hecho que están en el denominador. Entonces, vamos a realizar esta multiplicación. Es una multiplicación de 3 fracciones. Como saben, para multiplicar fracciones, nosotros podemos simplificar cruzados. ¿Qué quiere decir simplificar cruzados? Yo puedo simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Por ejemplo, en este caso yo tengo kilómetros y se me va con estos kilómetros. Simplifico este numerador con este denominador.
En este caso también tengo estas horas, con estas horas. Y por el momento no voy a simplificar nada más. ¿Por qué? 40 por 1000 metros sería 40.000 metros, porque los metros también me quedaron, sobre, no tengo nada, por lo tanto puede ser que sea un 1, 1 por 1, 1 por 3600 segundos son 3600 segundos. Y para terminar de realizar el pasaje de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que yo tengo que hacer es la división de 40.000 dividido 3600 con la ayuda de la calculadora, y eso me va a quedar 11,11, 40.000 dividido 3600 es 11,11 metros por segundo. Por lo tanto, 40 kilómetros por hora equivalen a 11,11 metros por segundo.